Hola, mi nombre es Noreliana Garavito Lagos y el día de hoy les voy a hablar de relajación T1 y T2 en resonancia magnética. ¿Y qué es la relajación en resonancia magnética? Bueno, para entender la relación en resonancia magnética, primero debemos saber que los protones del cuerpo normalmente se encuentran alineados con el campo magnético. Cuando el equipo aplica un pulso de radiofrecuencia, estos protones absorben energía y cambian su orientación. Después de esto, intentan volver a su estado de equilibrio, proceso que se conoce como relajación. Ese regreso que se conoce como relajación y ocurre de dos formas principales, la cual es la relajación longitudinal o T1 y la relajación transversal o T2. Estos procesos ocurren al mismo tiempo, pero cada tejido lo hace a velocidades diferentes. Relajación T1. Bueno, la relajación T1 es el proceso mediante el cual los protones recuperan la magnetización longitudinal en el eje Z después del pulso de radiofrecuencia. En este proceso, los protones liberan energía al medio que los rodea hasta volver a su posición inicial. Los tejidos grasos tienen un T1 corto, lo que significa que recuperan su energía rápidamente. Por eso, en imágenes ponderadas en T1, la grasa se observa brillante. Por el contrario, los líquidos tienen un T1 largo y tardan más en recuperarse, por eso se ven oscuros. Y pues vamos a un ejemplo sencillo de T1. Hagamos de cuenta o imaginemos dos pelotas. Una rebota rápido, la cual representa la grasa, y la otra rebota lento, la cual representa el líquido. La pelota que rebota rápido vuelve antes a su posición inicial, igual que la grasa recupera rápido la magnetización y produce más señal. La relajación en T2. Bueno, la relajación T2 es el proceso en el que los protones pierden sincronización en plano transversal. Después del pulso de radiofrecuencia, los protones comienzan moviéndose coordinados, pero poco a poco y se desorganizan y la señal disminuye. En este caso, los líquidos tienen un T2 largo, lo que significa que mantienen la señal durante más tiempo y se ven brillantes en T2. La grasa pierde la señal más rápido y por eso se ve más oscura. Ahora, un ejemplo de T2 podemos imaginar el grupo de personas caminando en un círculo al mismo ritmo. Si todos siguen coordinados, la señal se mantiene. Y si cada uno empieza a caminar diferente, la señal se pierde. Esto es lo que ocurre con los protones durante la relajación en T2. Ahora, si lo llevamos a la importancia clínica, la relajación T1 y T2 es muy importante porque permite diferenciar tejidos normales patológicos. Por ejemplo, las imágenes en T1 ayudan a evaluar la anatomía y las imágenes en T2 ayudan a identificar líquidos, inflamación o edema. La diferencia entre T1 y T2. Bueno, en los tiempos de relajación de cada tejido es lo que permite que la resonancia magnética genere imágenes con gran detalle y valor diagnóstico. Ahora, las imágenes en T1, la sustancia gris se ve gris. En T2 se ve blanco. La sustancia blanca en T1 se ve blanco y en T2 se ve gris. La grasa del cuerpo cabelludo se ve en T1 blanco y en T2 igual blanco. Ahora, el T1 tiene una recuperación de energía, en T2 tiene una pérdida de sincronización. En T1 ocurre en el eje Z, en T2 ocurre en plano XY. En T1 la grasa brillante, en T1 se ve la grasa brillante y en T2 el líquido brillante. En T1 depende del TR y en T2 depende del TE. Y la relación T1 y T2 son la base del contraste en resonancia magnética, ya que gracias al comportamiento diferente de los tejidos es posible obtener imágenes más precisas y útiles para el diagnóstico. Buenas noches para todos. Mi nombre es Nilber Rosales Vivero. Soy estudiante de Tecnología y Radiología y Imagen Diagnóstica. En el presente video le voy a hablarles sobre la resonancia magnética. En una resonancia por la evaluación histórica, los componentes del sistema, parámetros de calidad y informaciones de imagen. Con esto significa que tenemos la posibilidad de sacar una mejor imagen en la radiación. En el año 1946 fue donde descubrieron la resonancia magnética. El que descubrió la resonancia magnética se llevó el premio Nobel, que fue Paul Lotuer. En el 1973 empezamos a tomar resonancia. Aquí en eso coloqué una imagen como fueron la primera resonancia en esa época. Parámetros críticos de equivaciones. Parámetros críticos. Número de excisiones en el adquisiciones net. Indica cuántas veces se repite una misma imagen. Secuencia para promediar la señal. Al aumentar el NES, la imagen tiene menos ruidos o mejor calidad, pero el tiempo de estudio aumenta. Por ejemplo, si se duplica el NES, la señal peora. El tiempo de adquisiciones también es importante en ese caso. El NES lo necesitamos para duplicar lo que es la imagen. Contraste y resoluciones de imagen. Aquí le voy a hablarles sobre cómo se va a ver una imagen. Definiciones de intensidad de señal entre dos tejidos en el factor que permite distinguir la anatomía y patología. El BOS es la capacidad de la imagen para distinguir detalladamente. Esta determina por el tamaño del BOS, que es la unidad mínima de la velocidad. La resolución mejora cuando el BOS es más pequeño, lo cual depende del campo de visión FOV del matriz utilizando adquisición. Aquí le coloqué dos imágenes para distinguir lo que es una imagen más pequeña con más resolución y una imagen con menos resolución. Resumen y conclusiones. Una resonancia depende de las instalaciones precisas entre el campo magnético, el estático, gradiente espacial y los pulsos de radiofrecuencia. Procedimiento digital, el espacio. Esto nos permite y son los pilares para tener una buena imagen en la anatomía. Muchísimas gracias. Cordial saludo, compañeros. Bueno, en el día de hoy
artefactos comunes en resonancia magnética y estrategias para la reducción. Bueno, un artefacto, el primero es el artefacto de movimiento, que podemos decir que es causado por respiración o los pulsos cardíacos o movimiento del paciente. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que inmovilizar adecuadamente unas secuencias muy rápidas, usar técnicas de gating o respiratorio y repetir la imagen solo en la parte afectada. En el siguiente tenemos el artefacto de fase fantasma. Aquí podemos decir que las proyecciones repetidas en dirección de fase es lo que se hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que cambiar la dirección de la fase, usar compresión respiratoria, también podemos acortar el tiempo de adquisición y reducir el FOD o usar nets más alto. En el siguiente es el artefacto metálico, que son distorsiones causadas por prótesis o elementos metálicos pequeños. Aquí tenemos que usar secuencias spin, aumentar el ancho de la banda, incrementar el FOD, disminuir el T y usar técnicas especiales como MATRIT o CEMT. El artefacto de susceptibilidad ocurre por la variación local del campo. Puede ser por los senos paranasales, oídos o hemorragias. Aquí tenemos que disminuir el TED, aumentar el FOD y usar cadenas paralelas. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Castillo. Hoy estamos en el curso de alta tecnología y hablaremos de los fundamentos y seguridad en resonancia magnética. Primero, el imán siempre está encendido. El campo magnético principal no se apaga. Al terminar un estudio está activo las 24 horas del día. Tenemos la prohibición de metales. No se debe ingresar con ningún objeto ferromagnético a la sala. Acceso restringido, solo el personal autorizado y debidamente puede entrar al área del resonador. Efecto misil. Los efectos ferromagnéticos, tijeras, sillas de ruedas, llaves, pueden ser lanzados hacia el imán con una fuerza capaz de causar daños graves al equipo y al usuario. Segundo, clasificación de objetos y dispositivos. No todos los materiales reaccionan igual. Se utilizan una señalítica internacional. MR, SAFE seguro, objetos no metálicos no contundentes sino magnéticos, plástico o madera. MR condicional, objetos que han demostrado ser seguros bajo condiciones específicas del campo. MR un SAFE, objetos que presentan un riesgo inmediato como marcapasos antiguos o clips vasculares ferromagnéticos. Tercero, tenemos el cribado del paciente. Antes del ingreso es obligatorio realizar un cuestionario exhaustivo y consentimiento informado. Implantes críticos. Se debe informar sobre marcapasos, desfibriladores, implantes, estén o válvulas cardíacas, antecedentes biológicos, notificar embarazo o lactancia, objetos cotidianos. El paciente debe retirarse joyas, relojes, tarjetas bancarias, se borran audífonos y prótesis removibles. Y cuarto, riesgos por radiofrecuencia y gradientes. Además del magnetismo, existen otros factores físicos a considerar. Calentamiento térmico. La radiofrecuencia puede calentar tejidos o fibras metálicas en la ropa, como la ropa deportiva. Ruido acústico. Los gradientes generan niveles de ruidos elevados que requieren el uso obligatorio de tapones auditivos o protectores. Y el maquillaje. Algunos productos contienen partículas metálicas que pueden causar quemaduras o sombras. Artefactos en la imagen. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hoy exploraremos la física y la tecnología detrás de la resonancia magnética. Entenderemos cómo los principios se traducen en imágenes diagnósticas, el contraste tisular que vemos y la seguridad del paciente. Mi nombre es Duván Villamizar y hoy los acompañaré en esta pequeña presentación. La resonancia magnética va más allá de operar un equipo, exige comprender cómo el magnetismo produce una señal diagnóstica. Los parámetros físicos nos permiten identificar tejidos normales de patológicos, variando según el contraste. Nuestro objetivo clínico es adjuntar la adquisición para obtener imágenes precisas, útiles y seguras para cada paciente. El protón de hidrógeno es clave porque actúa como un pequeño imán, posee spin, generando un momento magnético en el campo magnético externo. Los protones realizan precisión alrededor del eje longitudinal. La mayoría se alinean en paralelo creando una magnetización neta longitudinal. Ese es el punto de partida para nuestra señal de adquisición. La magnetización longitudinal es el punto de equilibrio antes de aplicar energía. Los protones se organizan alrededor del eje Z, aunque no todos se alinean igual debido a la energía térmica. Este pequeño exceso de protones en paralelo genera la magnetización longitudinal MZ. Esta magnetización inicial es necesaria, pero aún no produce una señal detectable. Para eso necesitamos un estímulo externo. El pulso de radiofrecuencia es ese estímulo que crea la señal detectable, aplicado a la frecuencia de adquisición. Esta entrega energía al sistema. Un pulso de 90 grados inclina la magnetización desde el eje longitudinal hacia el plano transversal, en el plano XY. Los espines se sincronizan y generan magnetización transversal MXY, que es captada por la bobina receptora. Sin este pulso no habría señal y sin señal no habría imagen. Después del pulso de radiofrecuencia, los protones vuelven a un estado de equilibrio mediante dos procesos claves, la relajación T1 y la relajación T2. Estos procesos son fundamentales porque nos permiten diferenciar los tejidos. La relajación T1 es la recuperación de la magnetización longitudinal, mientras que la relajación T2 es la pérdida de coherencia en el plano transversal. Cada tejido tiene tiempos de relajación distintos, lo que genera el contraste que vemos en las imágenes. Esto nos lleva a entender cómo el contraste en resonancia magnética realmente depende de las propiedades intrínsecas de cada tejido. El contraste en una imagen de resonancia magnética no es aleatorio, depende directamente de las características de cada tejido. Por ejemplo, las imágenes ponderadas en T1, la grasa se ve brillante porque recupera magnetización longitudinal rápidamente. El contraste en imágenes ponderadas T2, los líquidos como el líquido cefalorraquídeo se ven brillantes porque mantienen su señal transversal por más tiempo. Y en densidad protónica, el brillo se relaciona con la cantidad de protones móviles presentes. Comprender esto es crucial, ya que nos permite manipular los parámetros para dirigir el tipo de imagen que queremos obtener. Ahora, en el tiempo de repetición, OTR, y en el tiempo eco, OTM, son los parámetros claves que el tecnólogo ajusta para dirigir el tipo de imagen. El TR controla cuánto tiempo permitimos que la magnetización longitudinal se recupere entre pulsos. Un TR corto favorece el contraste en T1, mientras que un TR largo reduce el efecto T1. Por otro lado, el TE determina el tiempo que esperamos para medir la señal después del pulso. Un TE corto minimiza el efecto T2 y un TE largo lo resalta. Estas decisiones son vitales para optimizar el contraste y la calidad de imagen.
Ahora vamos un paso más allá en el control del contraste, el tiempo de inversión o TI. Nos permite suprimir tejidos específicos para mejorar la visibilidad de lesiones. Esto se logra invirtiendo la magnetización longitudinal y esperando un tiempo calculado para que un tejido en particular llegue a cero. Así este tejido no genera señal y no aparece en la imagen, como, como se produce con la grasa en S-TIR y el líquido cefalorraquídeo en FLAIR. Esta técnica es fundamental para resaltar patologías que de otra forma quedarían ocultas, pero más allá de la física, la seguridad del paciente es primordial. La seguridad en resonancia magnética no es un detalle, es un punto de partida. Antes de cada estudio es crucial verificar que el paciente no porte objetos metálicos ni tenga implantes ya que con el potente campo magnético esa revisión debe ser muy minuciosa y la comunicación debe ser clara con el paciente para evitar riesgos, reducir la ansiedad y asegurar una imagen de calidad. Un estudio seguro no es siempre un estudio confiable y todo esto nos lleva a una conclusión importante. En resumen, la resonancia magnética es la física del servicio diagnóstico. La señal que vemos en cada imagen nace del comportamiento del hidrógeno en un campo magnético. Parámetros como el T1, T2, TR, TE, TI nos permiten traducir esos fenómenos físicos en información diagnóstica precisa. Dominar esos principios mejora la calidad de la imagen, la seguridad del paciente y la utilidad clínica en cada estudio.